eso que la palabra de Dios nos guía a la verdadera liberación. Yo vi muchas personas que fueron liberadas por el poder de Dios. Muchas personas fueron libres del pozo cenagoso, de la drogadicción, del ocultismo. Fue la mano de Dios, fue el Espíritu Santo, fue el poder de la palabra, fue la luz de Dios, fue la gloria de Dios, fue la sangre de Cristo que trajo liberación. Y es lo que estamos hablando hoy. Nosotros lo que tenemos lo compartimos con los hermanos, con las personas que necesitan. Seguramente hay gente que va a escuchar este programa, que están pasando por este problema. La iglesia es la responsable de todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual para cortarlo. La iglesia de Cristo es la que tiene la autoridad, la que tiene la llave. Si la iglesia permite que las tinieblas avancen, las tinieblas van a avanzar. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, entonces nosotros vamos a cortar esas maldiciones, vamos a manifestar el poder de Dios sobre la tierra. Dios nos puso para eso, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos salvó, Dios ya nos liberó del mal, de los poderes del pecado, de los poderes de la muerte, de toda maldición, de todo lo que hicimos cuando no conocíamos a Dios. Dios nos liberó de eso. Dios es nuestro juez ahora y Dios nos puso ahora como jueces sobre la tierra. Somos los que dictaminamos la justicia de Dios por medio de la palabra y de Cristo. Somos los que tenemos la autoridad de Dios y como tal Dios quiere que en este tiempo se manifieste ese poder. Mucha gente que conoce a Cristo y vive ajena. Mucha gente hay que recibieron grandes bendiciones, pero son dominados por la fuerza de las tinieblas. Yo conozco muchas personas que recibieron a Cristo y que son doblegados bajo los poderes de las tinieblas. Cuando Cristo llega a una vida, Dios trae su liberación, su poder. No son palabras, es la autoridad de Dios sobre cada una de nuestras vidas. La persona que lo recibe a Cristo lo recibió a Dios. La plenitud de Dios habita sobre esa persona. Entonces, los poderes de las tinieblas ya no tienen poder, ya no tienen fuerza. Si bien a veces la realidad dice, pero mirá vos lo que está pasando, ¿cómo puede ser esto? Cristo se manifiesta sobre una vida para destruir los poderes de cautividad. Si nosotros lo creemos esto, lo recibimos en nuestra vida y dejamos que Dios comience a trabajar sobre nosotros, no va a haber ningún poder, ninguna fuerza sobrenatural que pueda contra nuestra vida. Ya nosotros estamos en Dios, su poder está sobre nosotros. Y vamos a compartir ahora las escrituras. Miren lo que dice. Yo quería agregar, era que cuando nosotros llevamos a un consultor, que era una persona muy importante, una eminencia aquí en Argentina, que hablaba sobre todo el tema de las drogas, y era un estadista que llevaba tenía mucha influencia, lo llaman de los canales de televisión y todo, para consultarlo cuando surgía un tema o cuando había algún problema con el tema de las adicciones. Y un referente, ¿no? Que lo consultaban siempre, y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él nos dijo, ustedes no saben el gran poder que tienen en su mano. En la iglesia en este tiempo está teniendo un poder tremendo, y no era cristiano, no era evangélico, pero sí él veía que, por ejemplo, los que más resultados tenían eran la gente de la iglesia, en las iglesias pentecostales, que los adictos van a la iglesia y reciben liberación y cambian realmente. Y de todas las áreas, en todas las áreas, actores, artistas, todo tipo de personajes de diferentes niveles económicos y sociales, recibían los cambios a través de la iglesia. Y cuando las madres se ponían a orar, decía que se ponían a orar en lugares donde había venta, lugares donde de repente las tinieblas se movían con libertad, y las madres se juntaban, 5 mamás se ponían a orar delante de una casa, delante de algún lugar donde había un centro de tráfico,
dice que era tremendo el poder que tenía la oración, y él lo podía reconocer desde afuera, ¿no? Porque él no hablaba de la fe, sino que él hablaba sobre estadísticas, sobre lo que estaba pasando en el mundo, en diferentes países, pero de repente él reconocía que la iglesia tenía mucho avance en ese área y que los cambios drásticos que tuvieron a muchos adictos fue a través de conocer a Cristo, de ir a la iglesia, de congregarse y de recibir a Cristo en su corazón. Y él nos contaba eso, que nosotros no sabíamos el poder que tiene la iglesia para los cambios trascendentales que puede haber en la vida de un adicto que se mete con Dios de corazón, ¿no? Aquel que va para cumplir quizá con familiares o cumplir con todo el tema social, las presiones que a veces tienen. Pero aquel que realmente abre su corazón a Cristo, Dios hace algo tremendo. Los que buscan, los que ayunan, los que oran, los que congregan, los que quieren realmente cambiar, lo pueden hacer porque Dios es autor de milagros, es el autor de la vida, y Él es el que nos libera y corta toda cadena y toda atadura de maldad. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Dice la Biblia, escuche. Pero ¿cuál era? Marcos, el capítulo número 5, versículo 8, 9 y 10. Para que más o menos veamos cómo comienza el tema. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Está listo, muy bien. Bien, primero y principal, recién decíamos de que cómo puede ser que hay un gran problema con el tema de la adicción, que uno dice, bueno, pero una sustancia puede producir tanta destrucción. La persona no puede comprender lo que le está pasando, no puede reaccionar, no puede salir, o sea, no se puede despertar, ¿no? Como que no se da cuenta de que está siendo destruida, que va camino a un camino de destrucción. ¿Cómo puede ser eso? Lo que pasa es que las personas, cuando lo miran desde la visión natural, se encuentran con una realidad que no es. Porque por todos los medios va a buscar que la persona salga, pero no por el medio correcto, que es Dios. Dios es el único que puede romper el problema de la drogadicción. Y como dije recién, cuando estamos empezando con esta palabra, que la drogadicción se encuentra ligada con el ocultismo. Y eso es un veneno mortal. Las personas que tienen relación con las drogas, con el alcohol, las personas que tienen relación con espíritus del ocultismo, con la brujería, con la hechicería, van a ser destruidas por el diablo, porque no tienen una cobertura, no hay forma. Sobre su cuerpo están bajo la influencia de la sustancia. Su cuerpo le pide eso, pero también en el área espiritual se encuentran absorbidos por esa fuerza espiritual. Del momento que la persona comienza a meterse en ese mundo, le va a costar mucho salir, mucho, y quizás nunca salga sin la ayuda de Dios. Dios es el que le va a dar la fuerza para que la persona salga, para que la persona sea libre. Entonces ahora vemos que la lucha de las tinieblas fue desde siempre, desde el primer momento que el hombre cae frente de Satanás el diablo, se desató ahí la lucha de la vida contra la muerte. La vida contra la muerte, peleando los planes de Dios contra los planes de las tinieblas. Y nosotros vemos, por ejemplo, si vamos a la historia, que no hace falta de que lo busquemos en la Biblia,
sí lo vamos a encontrar en la Biblia. Pero si vamos a la historia, nos encontramos en Egipto y vamos a ver que en Egipto